3 minutos. Continuamos con el matinal del día de hoy y fíjense que vamos a conversar sobre un tema que yo sé que es de importancia para todos los que somos padres, madres, apoderados, y tiene que ver en definitiva con el tema de nuestros estudiantes, cómo se está llevando adelante el buen trato dentro de los establecimientos educacionales. Y para conversar de eso estamos con Fabiola Concha. Ella es psicóloga educacional del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, que nos va a contar. Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Bienvenida. Sobre el mes del buen trato. Coméntanos un poquito qué es lo que se está desarrollando dentro de este establecimiento, sobre todo ahora que finalmente los estudiantes volvieron en pleno a las aulas de clase. Exacto, ya no hay modalidad híbrida como antes. Existe lo híbrido. Bueno, el mes del buen trato se celebra a nivel nacional, no solamente en nuestro colegio, pero pretende poder promover una sana convivencia escolar. Y además tiene muchos valores asociados, como el respeto, la empatía, la resiliencia, que son estos factores que promueven el aprendizaje integral. Y que el aprendizaje integral es como formar ciudadanos y ciudadanas como para la paz. Nuestro colegio, si bien es conocido por excelencia académica, se enfoca, ¿cierto?, con las notas, en preparar para la universidad o decisiones como ya de la vida adulta, pero también consiste en prepararlos desde el aprendizaje integral, como resiliencia escolar, que es como de nuestros principales factores en el liceo, poder respetar al otro, ayudar al otro, y básicamente es poder construir una comunidad de aprendizaje. Que no solamente es ir al colegio y anotar la materia, rendir las pruebas y sacarnos buenas notas, sino que consiste en sentirme bien dentro del establecimiento. Que eso se llaman como factores del aprendizaje no académicos, ¿ya? Y de repente pasa que hay barreras del aprendizaje, o sea, que me interrumpen mi proceso de ser estudiante. Y en ese sentido entra lo que es la convivencia escolar. Que la convivencia escolar no es solamente prevenir la violencia, sino que es también formar para una comunidad de cuidado. Ya no de cuidado como de poner parches curitas, sino que de cuidado emocional. Y en pandemia sabemos que además hay muchos estudios científicos que avalan esto, que en pandemia el área socioemocional se vio muy afectada. Nadie esperaba tener una pandemia tan extensa. Al principio pensábamos que íbamos a estar, no sé, un mes y esto se iba a acabar. Se iba alargando, se iba alargando. Sí, y se ha alargado. Y probablemente tengamos que adaptarnos a poder vivir con esto. No sabemos hasta cuánto tiempo va a ser así. Y en ese sentido debemos preparar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes. Y también a sus familias, porque no están solitos, sino que también tienen familiares. Y en ese sentido en el liceo programamos para todo el mes, pero ojo, que no solamente para este mes, sino que es para el resto del año y ojalá el resto de los años. Este mes se da como el inicio oficial a la promoción del buen trato. Si bien todas las acciones de un establecimiento educacional deben ser promotoras del buen trato, de la convivencia escolar, este año se hace como este mes se hace de manera intencionada. O sea, como que a todo le ponemos el nombre para poder hacerlo de manera súper explícita, ¿ya? Las pruebas son elaboradas durante todas las jornadas, no solamente este mes. El hecho de que hayan psicólogos o psicólogas en los establecimientos educacionales igual son para eso, encargados o encargadas de convivencia. Al final todos y todas trabajamos para lo mismo, por supuesto desde nuestras distintas áreas. Y en ese sentido, contarte igual que estamos súper contentos. Nosotras estamos desde agosto del 2020, trabajando en el colegio, y nos contaron que nunca antes habían tenido psicólogas o psicólogos en el colegio, en los 38, 39 años que llevaba cuando entramos nosotros. Este año cumplimos 40 años. ¿Cuántos son los que integran el equipo? Somos 2. Ya. Camila, que es mi colega y acompañante, y también tenemos estudiantes en práctica este año. Porque hay hartas cosas que hacer. Y estamos súper contentas porque además trabajamos con algo súper innovador para nosotros. Ahí vamos a ver si podemos postular a proyectos y esas cosas. Pero se llama Tutores y Tutoras de Resiliencia Escolar. No sé si saben lo que es la resiliencia escolar, ahí en la casa van a tener que investigarlo. Porque las mamás que están en la casa de pronto ahora se enteran de que existe, digamos, y quizás si en su establecimiento no está, puedan solicitar. Claro, lo pueden proponer, tal vez no el mismo diseño, pero algo que adecuado al contexto. Pero la resiliencia es una habilidad, ¿ya? No es que todos los seres humanos nazcamos como con el 100% o el 80% de resiliencia, pero es una habilidad que, para no definirlo en el diccionario, es como esta capacidad que tenemos de adaptarnos a las dificultades y como que sobrellevarlas. Exactamente.
Como hay personas que lo denominan así como buscar lo positivo en el vaso medio lleno. Exacto. Lo podemos ver de distintas maneras, pero básicamente es la habilidad que se necesita reforzar para enfrentar una crisis. Ya sea una crisis pandémica, así como una crisis sanitaria, o puede ser una crisis de un desastre natural, o una crisis familiar, etcétera. Ante todas las dificultades que se nos presentan en la vida, necesitamos resiliencia. Y ahí nosotros la intentamos promover. ¿Y de qué manera? Son los tutores de resiliencia. Y tutoras, sí. Perfecto. Nosotras, bajo la lógica de esto como teórico y todo eso, nosotros capacitamos a estudiantes que voluntariamente se ofrecieron para ser tutores y tutoras. Perfecto. Y es maravilloso porque nada ha sido impuesto. Son estudiantes que innatamente, o que tienen la intención de desarrollarlo, tienen ciertas habilidades que los hacen ser más resilientes. No es que sean mejores o peores que otros compañeros, sino que tienen la intención de ayudar a otros. Perfecto. Entonces, frente a en la pandemia se dan mucho estas crisis emocionales, estas crisis ansiosas, crisis de pánico. Entonces, estos chiquillos pueden hacen como la primera contención. ¿Sí? Si yo me desbordo emocionalmente, es algo normal, súper esperable, pero ¿qué se hace? Claro. ¿Qué hace la comunidad? ¿Me dice que me calle y que no es para tanto? No. Nos estamos capacitando justamente para eso, para que ellos puedan apoyar a sus compañeros, y esto como basado mucho en esto del aprendizaje entre pares. Así como que a lo mejor iba a tener más confianza en contarte a ti, que eres como mi colega, claro, o mi compañera de curso, claro, en este caso, en vez de decirle a mi profesora. Claro. Entonces, bajo esa lógica, intentamos promoverlo y ha funcionado súper bien. Empezamos desde el año pasado y vamos regio. Oye, yo no puedo no dejar de consultarte. O sea, hemos hablado de la crisis que significó la pandemia, pero también hubo una crisis al interior del Liceo Camilo Enríquez que nosotros lo cubrimos cuando yo estaba en el departamento de prensa, acá también en el matinal se vio. Me imagino que también la presencia de profesionales como tú también viene para reforzar en definitiva el buen trato al interior después de la crisis, de lo que se vivió, que terminó con buenos resultados. Después de 5 meses finalmente se retomaron bien, volvieron a las aulas los profesores, cierto, que estaban sindicalizados. ¿Cómo vino en alguna medida la llegada de estas psicólogas como tú para sobrellevar también esa crisis, además de la pandemia? Justamente nosotras entramos el 2020, entonces fue antes de este conflicto laboral. ¿Sí? Y fue un quiero pensarlo así porque lo hemos escuchado, pero fue un súper apoyo para los estudiantes y también para nuestro cuerpo docente. Si no es como que nosotras seamos solo psicólogas para los estudiantes, también es para toda la comunidad. Y en ese sentido hemos intentado, justamente el abordaje de la resiliencia es para eso. No fue por esto, coincidió, pero es súper importante igual entender que la convivencia escolar o el buen trato es justamente la resolución pacífica de conflictos. ¿Sí? Como el diálogo, la conciliación, estas como estrategias que se usan para poder resolverlo, son justamente estas cosas que tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes y a nuestros profesores y profesoras, ¿sí? Porque ellos constantemente están súper interesados en aprender, pero también hay ciertas cosas que nosotros debemos reforzar, que no tienen por qué saber todas las cosas, no es tan terrible, si no sabemos algo lo podemos aprender, pero es importante igual que para el cuerpo docente, sean sindicalizados o no, como que no debería haber una diferencia ahora, todas y todas trabajamos de verdad que para lo mismo, de verdad que todas estamos súper interesadas, nosotras como equipo de psicólogas estamos súper interesadas en cuidar a nuestros profesores para que ellos puedan cuidar a los estudiantes, ¿sí? Igual que como las familias se preocupan de tener los recursos, ¿cierto? La ropa, que los útiles, que la matrícula, todas estas cosas, pero también se preocupan del área emocional. Por supuesto. ¿Cierto? Como es que integral. Exacto, nos sirve como que yo le compre todos los materiales a mi hijo, pero no les dé contención. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces al final, todos y todas de verdad que debemos trabajar para eso, y lo bonito es que no es solo en el discurso, de verdad lo estamos haciendo. Nuestro rol de hecho es ese, justamente promover, ayudar a la encargada de convivencia, ayudar a los subdirectores, a los profesores, a las familias, darles tips si es que necesitan algún abordaje como un tema en particular, lo mismo. No hacemos abordaje clínico, eso sí, no, clínica, es escolar, pero escolar. Exacto. Estamos conversando con Fabiola Concha, es psicóloga educacional del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, todo esto en el marco del mes, ¿cierto?, de el buen trato escolar y por supuesto las iniciativas para tener espacios seguros dentro del establecimiento. La figura de los padres es bien importante, lo hablábamos fuera de cámara, quizá usted ha escuchado lo que yo voy a decir a continuación porque se lo planteaba a Fabiola. Dentro de los testimonios que he escuchado el último tiempo, llama la atención que
la violencia escolar que se ha visto en algunos videos de otros establecimientos educacionales también ha traspasado, o quizás es la génesis, viene de ahí, de los padres apoderados que andan bien molestos, que entre ellos pelean dentro del chat, se amenazan dentro de los chats de curso, y hemos visto videos también en estacionamientos donde se amenazan uno a otro entre apoderados. ¿Es la génesis de la violencia? ¿Viene desde los padres? ¿Cuál es el rol de los papás, en definitiva, para transmitir o no a sus hijos qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que es violencia, qué es lo que es bullying? ¿Qué es lo que pasó? Que el día de hoy tenemos a niños que están peleando en los colegios, pero tenemos a sus papás también que están peleando con otros apoderados. Hay dos cosas que quiero que tengamos súper claros. La agresividad, que es una respuesta súper innata del ser humano, está como creada, entre comillas, para poder defendernos, ¿sí? Cuando hay peligros reales. Y esto está vinculado mucho con las emociones, después hablo de eso. Y segunda cosa, hay que entender que nuestra sociedad en general es una sociedad súper internalizante. ¿Qué quiere decir? Si yo expreso mucho mis emociones, eso está súper mal visto. Estamos en una transición, sí, y los profesionales de la salud mental nos estamos esforzando para eso, para poder normalizar la expresión de emociones. Y ahí creo que está la base de todo. No es que las familias sean súper malas y que sean violentas, por eso los estudiantes son así. Probablemente, aquí podríamos empezar a especular, pero probablemente son familias que no hablan de emociones. Claro. Donde la contención emocional no es algo normal, como que mi hijo tiene una pataleta, es súper mal, es un manipulador. Cuando los niños pequeños tienen pataletas es porque no saben verbalizar lo que están experimentando. Y llorar, patear, golpear las cosas son lo único que encuentran en la mano como forma de comunicación. Para decir, oye, necesito ayuda, ¿ya? Y si eso se mantiene en el tiempo y no nos preocupamos de realmente entender lo que nos pasa, como seres humanos absolutamente normal, pasa esto después de violencia. Ya los profesionales de salud mental hemos intentado como alzar la voz para poder decir que realmente es necesario como un plan de salud mental a nivel nacional, ya un plan de apoyo, por ejemplo, para las familias que han perdido a seres queridos por la pandemia, que son duelos que no podemos elaborar como se hacía antes. Sí. No se puede. Antes no podíamos ir, hace 2 años atrás, no podíamos ir a un velorio, a un funeral. Cosas que en parte de nuestra cultura es poder elaborarlo. Eso puede generar frustración, mucha rabia. ¿Y qué pasa si yo no sé qué hacer con el enojo? Claro. Voy a golpear las cosas. Yo quiero que la casa sepan igual. Es súper normal que estemos enojados o enojadas. Hay cosas que... ¿Es normal que estemos molestos por todo lo que nos quitó la pandemia? Exacto, y es lo más válido que hay, ¿ya? De hecho, lo que no es normal, lo que no sería normal es que nosotros nos quedemos así sin hacer nada. Y que no nos haya afectado. Claro, digamos. Así como, pandemia pero, normal. Claro, no es pero eso. Fabiola, ¿es normal, o quizás es normal, pero cuál sería el consejo que tú como psicóloga le pudieras dar a aquellos apoderados que andan un poquito más tensos, que les molestó porque el niñito le hizo algo a su hijo, etcétera, lo pasó a empujar, le quitó la pie, etcétera? ¿Cuál es el consejo que se le da a los apoderados que sabemos que están molestos porque todos fuimos afectados por esta pandemia? ¿Cuál es el consejo que se le da para que calmen un poco el tema? Porque en definitiva son el ejemplo que están observando sus propios hijos u otros niños, y que por lo mismo eso se puede replicar en los recreos, en las salas de clase. ¿Cuál es el consejo a los apoderados directamente? Principalmente que puedan conversar con sus hijos, qué es lo que les preocupa, si tienen rabia, qué es lo que gatilla esta rabia, porque la rabia se activa cuando las personas nos sentimos como agredidas, no necesariamente con golpes, pero a lo mejor si yo me siento agredida físicamente o psicológicamente, si alguien me dice algo que me ofende, yo por supuesto me voy a enojar, y es lo más normal. Ahora, en las casas, los papás, la mamá o los cuidadores tienen que primero escuchar a sus hijos, ¿sí? Porque yo no puedo ir al colegio a decir, mi hijo está sufriendo. Ya, ok, ¿por qué está sufriendo? No sé, pero está sufriendo. Debo yo como mamá o como papá tenerlo claro primero, y luego tengo que ir al colegio. Porque el colegio, si no, no tiene cómo saber lo que está pasando en mi casa. Por ejemplo, si yo le digo al colegio, no sé, mi hijo no puede aprender matemáticas y lleva 5 años en este colegio, nadie lo ha ayudado. Pero señora, usted nunca nos informó. Como a veces piensa que los psicólogos le damos mente, los colegios tampoco se puede hacer. Pero ustedes tampoco son psicólogos clínicos, no, o sea, pudieran eventualmente detectar que ahí hay una complicación y que sería bueno derivar. Exacto, eso justamente hacemos. Cuando nos damos cuenta que hay temáticas mucho más clínicas que deben ser profundizadas,
se deriva a redes externas, y sea psicólogos particulares, clínicas gratuitas. Acá con la universidad tenemos un súper convenio, porque hay familias que por supuesto no pueden costearlo. En Chile la salud mental es carísima, es un privilegio. Entonces, ese es el primer consejo, escucharse, validar lo que estamos sintiendo, que es súper normal, insisto, pero tenemos que saber qué hacer con ese enojo, ¿ya? Y le voy a decir al colegio, a la encargada de convivencia, a mi profesor jefe o mi profesor guía, como se dice en el colegio, a las psicólogas, a un profesor de asignatura, al inspector, siempre van a haber adultos disponibles que si yo no lo puedo abordar, les digo con quién tiene que ir. Pero siempre hay que comunicarlo. Hay que comunicarse. Exacto. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Fabiola Concha, psicóloga educacional del Liceo Camilo Enríquez de Temuco, que vino a conversar con nosotros sobre todas las acciones que están realizando al interior de este establecimiento educacional con respecto al buen trato escolar, donde se puedan dar espacios seguros para la comunidad y donde, por supuesto, haya una sana convivencia escolar. Gracias, Fabiola. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a una pausa, volvemos con datos buenísimos. ¿Dónde se hacen los mejores sándwiches de Temuco? Vamos y volvemos. Porque sabemos la importancia de que te enteres de lo que pasa en tu comuna, en tu región, con una voz local y cercana. Vuelve la segunda temporada de Magazine Global, un completo resumen nacional e internacional de los principales hechos noticiosos de la semana. Un trabajo real y cercano contado por voces locales y sus protagonistas, en asociación con medios de comunicación desde la región de Valparaíso a la región de Los Ríos, además de entrevistas y despachos internacionales. Conéctate con Magazine Global, el resumen informativo de regiones y para regiones. Creerás que esta investigación fue hecha por científicos alemanes, pero si buscas más, descubrirás que fue liderada por un chileno. Si investigas más, verás que ayudará a disminuir el uso de combustibles fósiles en la minería. Y también verás que el autor es el Dr. Lorenzo Reyes, el mismo que hace clases a los estudiantes de Ingeniería Civil Química en la Autónoma. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad.